Buenos días, esta entrevista cuenta con la autorización del entrevistador para ser grabada. Realizaré la entrevista del tema los medios didácticos y los recursos didácticos en la diversidad, a cargo del docente Alquiver Díaz, con título en especialista en pedagogía en educación ecológica, con 22 años de experiencia en la educación básica primaria, en las escuelas Concentración Santander de Río Sucio, Escuela Rural Lomitas, Básica Primaria Quimbaya y María Auxiliadora de Río Sucio, con 7 años de experiencia en la educación básica secundaria en el Colegio Institución Educativa Bonafón en el nivel de la nocturna. La persona que realiza la entrevista es la estudiante Luz Amparo Suárez Trejos, estudiante de la Universidad Iberoamericana de UPOR, octavo semestre en educación especial. Profesor Alquiver, ¿cuál es el método de enseñanza-aprendizaje? Buenos días, Amparo. El método de enseñanza-aprendizaje que estamos utilizando actualmente es el método de enseñanza problemática. Es un método basado en las teorías de Paulo Freire, quien desde que se inició con esta propuesta pedagógica ha venido defendiendo la educación pública y popular como la base de los programas curriculares a desarrollar en las instituciones educativas, sobre todo en el nivel de básica, primaria y secundaria. Se entiende que los problemas mundiales, los problemas de cualquier nación y de cualquier sociedad parten desde los mismos problemas que aquejan la sociedad. Luego los niños siendo parte y los jóvenes siendo parte de la sociedad, ellos pueden ser los promotores del desarrollo y de la solución de problemas porque son los directos afectados por ellos mismos. Entonces la educación tiende a que reconozca que desde allí parten los currículos, parten las metodologías y parten las formas de ubicar las sociedades en un contexto educativo de progreso y de desarrollo. Don Alquiver, quiero que de pronto me explique, yo le voy a hacer esta pregunta, si para un docente hoy en día sería problema que llegara al aula un niño con una discapacidad, llámese la discapacidad que tenga, sea auditiva, sea visual, sea... No puede haber ningún problema, no puede considerarse como problema, no puede considerarse como una dificultad. Si se considera como una dificultad, estaríamos negándole la oportunidad a que se desarrolle integralmente. Luego, cuando se aborda la enseñanza problemática, es precisamente por eso, porque se reconoce que esa persona debe ser incluida, y la inclusión es la apertura a que los demás problemas de la sociedad se solucionen, pues no puede considerarse una persona con discapacidades excluida de la sociedad con los demás problemas que existen. Profesor Alquiver, muchas gracias. Profesor Alquiver, ¿cómo agrupan los alumnos para el aprendizaje? Bueno, desde la perspectiva de que se deben tener los estudiantes en el aula, se van diferenciando las problemáticas individuales. Esas problemáticas individuales hacen que el aprendizaje y la enseñanza se unan para solucionar entre todos la situación. De ahí que el docente debe convertirse también en aprendiz, no el depositario de todo el conocimiento. El docente debe también considerarse analfabeto en muchas cosas y aprende de los estudiantes. Luego es una intercomunicación entre estudiante y docente que hace que la problemática local, nacional y mundial se centre en una clase. Los pretextos son los contenidos, pero los contenidos brindan esa información necesaria para que el estudiante aprenda desde sus mismos problemas. Pues sí, como que entiendo que ya, gracias a Dios, abolieron el problema que existía antes en la educación, años atrás, que el profesor llegaba y colocaba los alumnos buenos en esta hilera, los alumnos regulares no, y los que no sabíamos de pronto nos excluían. Ya no hay alumnos malos ni buenos ni regulares, hay personas. El estudiante debe considerarse una persona inmerso en una sociedad, inmerso en un mundo que tiene problemas y que la escuela debe ayudar a solucionarlos, partiendo de los saberes, presaberes que tienen ambas instancias.
los saberes de los estudiantes y los saberes científicos que tienen los docentes. Gracias, don Alquiver. Don Alquiver, un profesor Alquiver, perdón, ¿cuál es su apreciación con respecto al actual sistema educativo con la diversidad? El sistema educativo ha ingresado por ley varios decretos que apoyan la inclusión, que apoyan la participación activa de los estudiantes, de las personas en el mismo sistema, para incluirlos en los programas, no solamente de primaria, sino de secundaria. Pero hace falta recursos, hace falta que se atienda más la población rural. Por ejemplo, las estadísticas muestran que hay muchas personas con discapacidades en las zonas rurales que no tienen acceso a la educación, que están totalmente ajenos a los programas del gobierno. De ahí que hay que introducir mecanismos financieros para que esos programas lleguen directamente a estas poblaciones, que todavía existen, porque por la dificultad del acceso, por la pobreza misma, por la falta de información, por el interés también a veces de las mismas familias, hace que no se vinculen a los sistemas educativos que el gobierno tiene. De manera que el gobierno ha hecho un esfuerzo, pero hace falta un esfuerzo financiero. Por ley lo ha hecho, pero financieramente hace falta mucho recurso. Profesor Alquiver, ¿cómo incorporan los medios didácticos en la población diversa? Bueno, los medios que se utilizan actualmente son muy focalizados en lenguaje de señas, por ejemplo, pero en problemas de audición, en problemas de visión, en problemas de locomoción, hace falta más elementos didácticos. Hay estudiantes que no pueden llegar a las aulas por falta de una silla de ruedas, por ejemplo, por falta de unos lentes que les permitan mejor visualización, porque no tienen aparatos auditivos para la mejor escucha, porque están relegados por las lejanías, por el mismo sistema no permite una atención personalizada de docente a estudiante, que sería una gran ventaja. Llevar docentes a las zonas más alejadas, no por el número de estudiantes, sino por la necesidad que tiene el ser humano de educarse, que esa es una desventaja que se tiene en la actualidad y que el gobierno no ha podido atender. Y cierto, profesor Alquiver, que muchas veces también por falta del apoyo de las familias. Sí, las familias se restringen mucho a esto, a veces se llenan de temores, no le dan la importancia suficiente a estas personas, los aíslan, los acaban de aislar, los tienen a un lado de la casa como si fueran personas que no pudieran desarrollar potencialidades, y entonces son muy olvidados. Las mismas administraciones se olvidan de ellos y no se hace nada al respecto. Gracias, profesor Alquiver. Profesor Alquiver, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del modelo educativo en población diversa? Si hablamos de ventajas, podemos decir que por ley están ya en el papel, que han sido pasos que ha hecho el Congreso al tratar este tema de diversidad, por ejemplo con las poblaciones LGTBI, que han tenido mucho respaldo en el Congreso, que han tenido apertura, que han tenido posibilidades de desarrollarse en sus formas de ser. Pero hace falta los recursos, vuelvo y repito la pregunta anterior, didácticos que lleguen realmente, y financieros, que el gobierno deposite más en el presupuesto nacional a estas poblaciones para poder tener los verdaderos derechos a que tienen lugar en el mundo. Bueno, profesor Alquiver, nuevamente reitero el agradecimiento por haberme permitido la entrevista. Muchas gracias, profesor. Es con mucho gusto.